Seguramente si le preguntáramos a los árabes, ¿cuál es el lugar para usted de bendición? Todos contestarían a una, la mezquita de Omar en Jerusalén. Si le preguntásemos a un judío, entonces diría, es para nosotros el muro de los lamentos. Si a los hindúes le preguntásemos, ellos dirían, un lugar de bendición pudiera ser exactamente ir al río Tánger. Y si le preguntáramos a los budistas, él diría, el templo del Buda recostado. Y cada uno de ellos diría algo diferente con respecto al lugar, porque determinaron que es el lugar para ellos de bendición. Para el pueblo de Israel hubo un lugar que, aunque no era su lugar propio, no estaban allá, no era su tierra, sin embargo era el lugar que sus propios que los habían tomado como esclavos, les habían designado que ese sería el lugar donde ellos deberían vivir y no podían pasar sus linderos. Amén. Era una franja de tierra donde ellos podían estar y no iban a ser afectados, y que allá no iban a ser molestados, que terminaban sus tareas y por las tardes regresaban a ese lugar donde deberían estar sus familias, sus hijos, en ese lugar, y no podían salir de allí. Así que cuando vino el momento del azote de parte de Dios para el pueblo egipcio, ese lugar donde ellos vivían fue el lugar de su bendición. Porque aunque estaban en cautiverio, ninguna de las 10 plagas que azotó a Egipto tocó a ninguno de los que estaban en ese sector. Se llamaba la tierra de Gosén. Allá en Gosén a nadie le afectó. Ni siquiera la plaga de moscas, ni de ranas, ni el granizo, ni el azufre, ni ninguna de las cosas que sucedieron, ni aún la cosa más espantosa que le sucedió a aquellos egipcios, que fue cuando Dios le dijo a Moisés, por favor, ahora extiende tus manos hacia el cielo para que venga oscuridad tan densa, que los hombres la puedan tocar. Imagínense qué cosa tan espantosa fue lo que sucedió, que podían palpar, tocarla, la oscuridad. Durante 3 días dice que nadie se levantó de sus lugares, que nadie podía ver a la persona que estaba cerca a él. Ni siquiera el esposo podía ver a la que estaba ahí al pie, que era su esposa, porque era una oscuridad tan densa que era imposible verlo. Y durante 3 días, con sus noches, no pudieron pararse ni hacer absolutamente nada. Pero dice el texto bíblico, pero allá, en el lugar donde estaba el pueblo de Israel, óigame bien, en ese lugar, durante ese tiempo, no hubo jamás tinieblas, sino que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Para ellos esa era la tierra, el lugar de bendición, porque aunque se había convertido en un lugar esa tierra era tierra para esclavos, ahora se había convertido en el lugar de la bendición, porque desde allá podían mirar y contemplar lo que les estaba sucediendo a Egipto, y podían decir, parece que Dios está haciendo una obra de libertad para nosotros, está tocando la vida y lo más excelso de ellos para darnos a nosotros la libertad. Creo que entonces hay lugares donde a veces, aunque nos parece que no, puede llegar a ser un lugar de bendición para la vida de una persona. De ahí salieron rumbo a la libertad. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe usted que la Biblia narra que hay hogares donde se convirtieron en hogares simples, común y corriente, en hogares donde venía la bendición de Dios? Hogares donde la presencia de Dios comenzó a moverse de un momento a otro, que nadie pensaba que Jesús podía llegar a lugares como ese, que Dios pudiera tocar la vida de esas personas. Uno de ellos era un hombre pequeño de estatura, llamado Zaqueo, pero era jefe de los publicanos. En otras palabras, era un hombre muy importante, tenía un lugar de importancia dentro de aquellos hombres publicanos. Era un hombre respetable, tenía dinero, no era un pobretón, era un hombre que tenía mucho dinero, y por ser el jefe era una persona muy, muy adinerada. Él oyó hablar de alguien
que era diferente a lo que él había escuchado. Él había escuchado de profetas, él había oído narraciones de hombres que se habían levantado mucho tiempo después, de que eran hombres que hacían cosas sobrenaturales y esplendorosas, y les llamaban que eran hombres de Dios, los ungidos, los siervos de Dios. Y él ahora oía otra vez que alguien estaba caminando por las polvorientas calles de Jerusalén, Samaria y Judea, y por donde iba siempre dejaba una estela de bendición. Donde estaba siempre sucedían milagros y maravillas, que él era alguien especial, que su parecer no era algo espectacular, pero que podían ver, reflejar en él que había algo sobrenatural en su vida, que sus palabras eran palabras que salían con una unción tan poderosa que quebrantaban el corazón, que traían esperanza al más necesitado, que abría los ojos al ciego, que también, óigame bien, sanaba al que estaba enfermo, aún de la más horrenda y despreciable lepra, y que le podía traer esperanza a alguien que estaba completamente desahuciado. Él quería conocer a ese personaje, pero a causa, uno, de su estatura y de la gran multitud que venía siguiendo a Jesús, él no pudo llegar donde él estaba. Así que se subió a un árbol de sicómoro, porque sabía que por allí iba a pasar el gran profeta, el hombre que estaba haciendo algo espectacular, el boom del momento. Y es que donde Jesús está, siempre algo espectacular sucede, algo sobrenatural pasa, porque Jesús es el que hace cosas sobrenaturales. Cuando pasaba, él estaba allá en una posición incómoda, no solamente incómoda, sino también que causaba risa. Su pequeña estatura colgando de una de las ramas de un sicómoro. Pero a él no le importó que quedara en ridículo ante la gente. Él no le importó que se fueran a burlar después y que lo señalaran y dijeran: mire, el respetable hombre, el respetable hombre de dinero y de negocios, Zaqueo, mírelo, en qué mediocre actitud, vea, qué vulgar comportamiento allá colgado, simplemente para ver al profeta. Pero es que él quería no solamente verlo, él quería estar cerca de él. ¿Sabe que a veces para estar cerca de Jesús se necesita pagar un precio? El precio del desprecio. Hay mucha gente que dice: a mí me gustaría que Jesús hiciera muchas cosas en mi vida, a mí me gustaría que Jesús me cambiara, a mí me gustaría que Jesús me diera una nueva derrotero de mi vida, que hiciera algo especial en mi ser, que cambiara mi corazón, mi mente, y que me hiciera, como dicen los evangélicos, una nueva criatura. Pero es que yo no estoy dispuesto a pagar el precio. Yo no, si me llegan a preguntar que dónde estoy, que qué estoy haciendo entre la reunión de los evangélicos, yo lo primero que haría era negarlo. Yo no estoy con ellos, no tengo nada que ver con ellos. A mí no me gusta eso. Pero quiero decirlo a cualquiera de los que me escuchan, los amigos, aún usted sepa, si usted quiere estar cerca de él, tiene que pagar un precio. Y el precio es que la gente lo desprecie. Eso suena a algo redundante, pero así es. El precio es que a usted lo desprecien, que a usted lo tengan, lo señalen, lo tengan en poco y se burlen por su fe. Pero es que cuando alguien quiere estar cerca de Jesús, significa que su corazón y su alma y su espíritu le grita: necesito lo que Él tiene para mi alma. Así que Jesús lo vio, y en su incómoda posición Jesús levantó sus ojos y lo vio y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Déjeme pensar, no sé cómo haría. Abrazándose a la rama, bajó y corrió delante de él y le dijo: Señor, camine para mi casa, vamos para mi casa. Y cuando llegó a la casa, gritó a todos los que estaban ahí y le dijo: arréglese, prepárese, siéntese aquí, porque viene la persona más importante a este lugar, que es un lugar que es indigno para su presencia. Arréglese y siéntese, porque vamos a escuchar palabras que vienen del cielo. Cuando Jesús entró a ese lugar, que antes era el lugar despreciable, todos los que pasaban por ahí decían: mira el palacio que tiene el sinvergüenza ese del Zaqueo.
a punta de las costillas nuestras, de sacarnos más de lo que debemos al fisco nacional, y él nos lo cobra. A los impuestos nos está triplicando para poder vivir como un rey, me hace semejante mansión, pero eso a precio de sangre y de muertes y de que otros nos sacrifiquemos para que él viva bien. No importó. Allí posiblemente diría la gente: a una casa como esa jamás entro yo, a un lugar como ese jamás voy a pisar. ¿Y quién esperaba que el rey bendito de la gloria entrara a pisar una casa donde de pronto se había construido a base del esfuerzo y del sacrificio de otros pobres? Pero es que Jesús no estaba mirando los hechos vergonzosos de ese hombre. Jesús estaba mirando era el corazón y la necesidad que tenía ese hombre y su familia. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando llegó allí, fue tanto el gozo de ese hombre que gritó, dijo: hoy tengo algo que decirle aquí a todos los que estaban ahí. Porque los que seguían a Jesús entraron, pero que sepa, no entraron a la casa. Ellos no dicen que entraron a la casa, ellos se quedaron afuera. Y el único que entró a la casa fue Jesús. Y él dijo a toda la multitud, salió afuera y le dijo: hoy quiero decirle, si a alguien le he quitado algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Hoy quiero ponerme en paz con todo el mundo. Hoy quiero que mi vida comience. Hoy quiero vivir sin más amarguras en el corazón, ni peso de conciencia. Hoy no quiero ya esta vida que he traído de señalamiento y de que todos me miren como lo peor de lo peor. Hoy quiero una nueva vida para mí, para mi familia. A veces las acciones de los seres humanos nos llevan, óiganme bien, nos llevan a que todos nos tilden y tilden hasta las familias completas de lo malo de una persona. ¿O acaso no ha sucedido con el caso de a esos hombres que llaman los narcotraficantes? A sus familias los han señalado y los han puesto también como lo peor. Aún a sus pequeños hijos que no tienen nada que ver con sus malas acciones. Es que la acción de uno puede de pronto traerle una desgracia a su descendencia para siempre. Pero ese día ese hombre dijo: yo no quiero más vergüenza sobre mi familia. Yo no quiero más cosas terribles ni espantosas, ni juicio de la gente sobre la conciencia, sobre el alma y sobre la vida de mi familia. Hoy quiero un cambio. Y Jesús le dio la palabra que él necesitaba y le dijo: hoy ha venido a esta casa la salvación, porque él también es hijo de Abraham. Donde llega Jesús, llega para hacer cosas sobrenaturales y especiales. Yo no sé si aquí alguno de los presentes puede levantar la mano y decir: Jesús ha hecho eso, cosas espectaculares, sobrenaturales y grandiosas en mi vida. Si alguien tiene una palabra para decirlo, qué bueno que le dijera al menos como mínimo: gloria a Dios, yo soy testigo de su poder. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Un día una mujer vivía en Sunén. Ella veía que todos los días por ese lugar pasaba un hombre que era de Dios. Lo habían determinado que era profeta de Dios. Y lo veía pasar, y siempre que pasaba lo invitaba insistentemente a que entrara a su casa. Y le dijo un día a su esposo: hagámosle un cuarto especial para ese hombre, una habitación especial. Y pongamos en esa habitación una cama para que él descanse, una mesa para que se siente a comer en comunión con nosotros. Amén. Un candelabro y una silla. Tengámosle un lugar adecuado para el hombre de Dios, porque ese hombre es hombre de Dios. Y dice que prepararon el lugar. La siguiente vez que venía el hombre de Dios, salió insistentemente, lo invitó y lo entró a su casa. A partir de ahí comenzó ese hombre a visitar ese hogar. Y sabe, un hombre de Dios puede traer bendición a un hogar. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque el que tiene a Jesús en el corazón tiene la bendición de Dios en su vida. Y cuando alguien abre la puerta de su hogar para que un hombre de Dios entre al hogar, entonces está dejando entrar al que tiene las bendiciones celestiales. Alabanzas al nombre de Jesús.
Y lo hizo entrar y lo sentó y le dio alimento y le dio para que ese día o esas noches descansara. El profeta se sintió muy conmovido y le dijo a su siervo Giezi: dime, ¿qué podemos hacer para esta mujer? Ve y pregúntale. Que si es necesario hablar con el general, yo hablo con el general de los ejércitos. Que si algo necesita, estoy dispuesto a hacer lo que sea, pues ella ha hecho mucho por nosotros. Ella le contestó: no tengo necesidad de nada. Vivo feliz entre el pueblo de Israel. Para ella su felicidad era ser del pueblo de Israel. Aleluya. Para ella lo significativo estaba ahí donde estaba, entre el pueblo de Israel. Ser alguien que tenía una bendición sobre su hogar, sobre su vida. A veces se está en el lugar, pero no se tiene lo que se necesita. A veces se está en el lugar donde tiene que estar. No como la propaganda, estás en el lugar equivocado. No, a veces se está en el lugar que es, pero no se tiene todo lo que se debe tener en la vida. Y el criado le dijo: sabe, yo veo que ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Dile que venga. Y cuando ella se paró frente a la puerta de la habitación, entonces el profeta de Dios le dijo: mujer, de aquí a un año tú estarás abrazando un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, no te burles de tu sierva. Y no hubo más palabras. Y dice que al año, conforme a la palabra del profeta, estaba dando a luz un hijo. Alabanzas al nombre del Señor. Era traer, tener ahí en la casa de ella, tener al hombre de la bendición era lo que necesitaba. Y por eso luchó cuantas veces fue necesario para que él entrara. Porque si él entraba, estaba asegurando la bendición en su vida. Podía estar, óigame bien, podía estar entre el pueblo de Israel, del pueblo de la bendición, pero no tener la bendición. Necesitaba ahí dentro de su casa al que daba la bendición. Y en ese momento el que daba la bendición era el profeta de Dios, el que clamaba a Dios, y Dios obraba en forma maravillosa y milagrosa. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Necesitamos en nuestra vida al que nos bendice, al que nos da todo lo que necesitamos. Alabanzas a su nombre. La Biblia habla de muchas cosas. Dice que en el pueblo, entre la iglesia del primer siglo, después de que Jesús partió, entonces los hombres se reunían en las casas y en los templos y compartían con alegría y sencillez de corazón la palabra y también el alimento. Era que no solamente en los templos se reunían para alabar a Dios y hablar de la palabra de vida, también en las casas se reunían para allí compartir la palabra de Dios. Y bienaventurados los que en este tiempo abren las puertas de su casa para compartir una palabra que trae bendición, que trae vida, libertad y salvación para las almas. Qué bendición los hogares que dejan que Dios entre a sus vidas. Hogares que se convierten en agencias del cielo, en puertas de bendición para las almas, en lugares de reconciliación y de restauración espiritual, porque donde se predica la palabra, allí hay bendición y vida eterna. Allí hay restauración para hogares, allí hay restauración para vidas destrozadas, allí hay nuevas oportunidades que Dios está tejiendo para que la gente tenga la oportunidad de una verdadera vida en Cristo el Señor. Yo doy gloria a Dios por aquellos que hasta aquí han hecho lo posible, se han esforzado hasta lo posible para que en sus casas, en sus hogares, hayan esa gran y hermosa bendición. Alabanzas al nombre de Jesús. No es fácil. Hay muchos que a veces pierden el norte con respecto a hacer algo por la obra del Señor. Pero cuando usted pierde el norte para hacer algo sencillo como es, aún en su propia casa, mire cómo es Dios de especial y hermoso. No manda que haga un esfuerzo sobrehumano, sino en su misma casa, desde allí puede convertirse en un instrumento útil para la gloria del Señor.
Hay algunos que dicen: yo no tengo la pericia ni la sabiduría, no tengo todo el bagaje y el conocimiento que se necesita para poder hablarle a otro de Cristo, y sobre todo para reunir unas personas y hablarle de esta salvación tan hermosa. No se preocupe, Dios tiene todo perfectamente encajado. Gloria al Señor. Lo que Dios está buscando es que alguien sea capaz de decir: mi casa es casa de Dios. Alguien que pueda decir: yo quiero que usted venga, porque en mi casa está abierta las puertas y Dios está presente ahí. Ahí habrá una bendición para su vida. Amigo, amiga, venga, acompáñenos. Y yo sé que cuando las personas comienzan a llegar, porque ya lo han testificado, cuando vamos a tal lugar y empieza la reunión, sentimos algo especial. Otros han dicho: el solo hecho de saber que vamos para ese lugar, después de la segunda o de la tercera reunión, ya sentimos una alegría muy especial, porque nos hace falta la reunión, porque cuando vamos a ese lugar, vamos a oír la palabra de Dios. Nos están enseñando cosas que nos edifican, nos están enseñando cosas que antes no conocíamos o no entendíamos de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros? Qué bueno los que están haciendo el esfuerzo porque otros conozcan al Dios que usted conoce, pero creo que también es tiempo de que otros hagan el esfuerzo de ganar almas para la gloria de Dios. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Nuestro tiempo se acaba. Las oportunidades también se van rápidamente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero decirle algo que, si usted me quiere escuchar, quisiera que lo tuviese bien en cuenta. Alabanzas al nombre del Señor. Y es: Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y el que fuere bautizado, ese será salvo. Este es nuestro tiempo especial. Jesús no llega a una casa simplemente de paseo. Jesús llega a una casa para hacer una obra sobrenatural y esplendorosa. Qué bueno que en las casas se reunieran y tuvieran continuidad de hacer los devocionales, y luego invitar a personas nuevas para que los acompañen. Porque cuando usted comienza a hacer devocionales, usted lo que está haciendo es atrayendo la presencia de Dios sobre su casa, sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su relación de pareja. Está atrayendo la bendición de Dios sobre todo lo que compone su vida. Y cuando Dios ya se siente que es el Señor de ese lugar, porque vuelvo a decirle, a veces estamos en el lugar, pero no tenemos lo que necesitamos. A veces estamos en la iglesia, pero no tenemos al Dios de las bendiciones en nuestra vida. Usted me dirá: es demasiado duro lo que usted trata de decir, pero es verdad. Cuando yo tengo demasiados conflictos en mi hogar, cuando tengo demasiadas situaciones adversas en mi vida, una de dos: se me olvidó el ejercicio más importante de mi vida, que es orar cuando tengo conflictos y clamar para que Dios esté presente en mi vida y en mi hogar. O dos: nunca Dios me ha acompañado en mi vida. Y estoy en la iglesia y asisto al lugar de predicación y escucho predicaciones y escucho consejos y palabras que hablan de que qué bendición vivir en armonía. Pero cuando no tengo lo que yo debo tener en casa, yo no puedo darle a los de afuera lo que no tengo en mi vida. Si usted quiere que otros conozcan a Dios, primero empápese de Él, llénese de Él, satúrese de su presencia, sienta que comienza una nueva etapa de su vida. Por eso le invito a que usted haga su devocional en su hogar. Amén, con su familia, con sus hijos. Comience a hacer la labor. Y cuando ya haya, perdóneme que suene un poco vulgar
en mi expresión, cuando ya haya espantado tanto demonio y tanta cosa maligna y maléfica en su vida, que no le deja vivir en paz, que no permite la armonía, que no permite que las cosas fluyan en el hogar, que de pronto hasta necesidades y situaciones adversas tiene que vivir constantemente porque algo me está deteniendo la bendición. Entonces yo le invito, póngase en la brecha donde tiene que estar, ahí en la brecha, y pídale al Señor: yo necesito la bendición en mi casa, porque tengo que ser una bendición para otras personas. Necesito la bendición para mí, que yo sienta tu bendición y que viva en bendición para otros. Cuando yo pienso así, cuando digo y comienzo a pensar de esa manera, Dios está abriendo las puertas. Cuando usted determina que su casa necesita una renovación espiritual, y no espere hasta que se traiga un eminente predicador, usted tiene en su casa al que puede cambiar la vida suya. Eso es verdad, porque Jesús está. Solamente ábrale la puerta y déjelo entrar. Cuando Él entre, saldrá el que le está haciendo la vida a cuadritos. Cuando Él entre, entonces llenará su corazón de la paz que usted necesita, y podrá abrir las puertas de su casa para que otros conozcan al Jesús que ahora conoce usted. Él está interesado en bendecir. Cuando Jesús llega a un hogar, llega a cambiar todo el orden de ese hogar, no para mal, sino para bien. Bendice los hijos, saca de la casa lo nocivo, lo malo, saca la violencia, saca el pecado, lo oculto de los corazones lo saca, y lo único que queda es la pureza y la limpieza del espíritu. Echa afuera las amarguras, los resentimientos, echa afuera los odios, los temores, echa afuera todo lo perverso, aún el espíritu de enfermedad. Todo lo echa afuera. Él viene a cambiar todo. Si usted deja que Jesús entre en su vida, le garantizo que su casa, su hogar donde usted vive, el lugar donde usted vive, será un lugar de bendición. Y usted no tendrá el problema de pensar: voy a trabajar hasta tarde porque no quiero llegar a la casa, sino que sentirá el deseo de llegar temprano y estar en la casa, porque en su casa está la presencia de Dios. Le voy a invitar a que esté en pie. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay muchos lugares que Jesús visitó. La casa de Marta, María y Lázaro. Allí, después de haber resucitado, se reunió otra vez con ellos. Antes de eso, María se sentaba a los pies del Maestro para aprender y para deleitarse en su palabra. Después de haber resucitado a su hermano, se reunió con los tres, porque los tres hablan de las cosas que conforman la vida verdadera de un cristiano. Lázaro simboliza la comunión, Marta el servicio, María la adoración. Tres cosas que debe estar en la vida de un cristiano. ¿Y sabe dónde sucedió eso? En una casa. No dice que en un templo. Fue en la casa de Marta, María y Lázaro. Quiere decir que en su casa también se puede vivir una vida donde hay adoración. Cada vez que usted se reúne a hacer una reunión de familia, allí puede haber adoración sincera para Dios. Allí puede haber servicio para Dios. Y allí puede haber comunión entre unos y otros, y la presencia bendita del Señor, soberano, admirable y sublime Salvador.
En el nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre, Jesús. Bendito y santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Siéntese en un momento, por favor.